en cada hogar, en cada familia se necesita un padre. Cuando nosotros estamos pensando en nuestro padre, creo que lo primero que se nos puede ocurrir es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el padre que nos dio, ¿ok? Sea como nosotros lo califiquemos, ese fue el padre que el Señor nos dio. Queremos utilizar este tiempo para hablar un poco de eso que la palabra dice que puede ser ese padre que cada hogar necesita. Decir que todos los hogares necesitan un padre. Yo necesito un padre y todos necesitamos un padre. Decir que ninguno de nosotros está huérfano. Todos tenemos un padre, ¿verdad? Y también sacar un tiempo para adorar y darle gracias a Dios por los padres y exaltar el rol que Dios les dio por medio de la palabra. Dios le dio un rol al padre. Dios le dio un rol al hombre, pero le dio un rol al padre, ¿ok? Porque Él es padre. Entonces tiene que haber una relación entre el Padre terrenal y el Padre celestial para poder cumplir ese rol que Dios le dio. Si aquí en esta transmisión hay padres que están conectados, dos cosas. Ahora queremos orar por ti. Vamos a orar por ti porque a veces los padres, como llevan toda esa responsabilidad del hogar, llevan toda esa preocupación por la familia, entonces necesitan ese refuerzo, necesitan ese apoyo, esa oración de nosotros por ellos. Pero también vamos a orar por esos padres que también necesitan un padre, porque hay padres que necesitan sentir que son amados. Entonces a veces ellos tienen un rol, una responsabilidad muy grande, pero ellos necesitan ir a su padre, ¿ok? Que puede ser su padre, si está vivo, su padre terrenal, quien cumplió con esa función, o puede ser su padre celestial. De todas maneras, hoy vamos a orar por los padres y creo que vale la pena que nosotros podamos decir gracias Dios por nuestros padres. Y bueno, y la escritura también nos dice que debemos honrarlos. Dice, honra a padre y a madre. Entonces hoy es un día para honrarlos, no es un día para sacarle a la luz todos los recuerdos negativos que tengamos de ellos. Hoy es un día para honrar lo que ellos hicieron. Y si alguien que está aquí conectado, alguna visita, algún amigo, no tuvo un padre o no tiene su padre vivo, sabe que siempre Dios está cumpliendo con ese rol, porque aunque padre y madre no estén, Jehová siempre está con nosotros. Entonces todos necesitamos un padre y todos tenemos un padre. ¿Dónde inicia el liderazgo del padre? Entonces vamos a mirar que en la escritura dice que el liderazgo del padre, que es el esposo, que es el padre, que es el amigo, ¿ok? Su liderazgo inicia en su sumisión a Jesús. Necesitamos padres que estén sumisos, completamente sumisos a Jesús. Si un hombre no ama a Jesús, va a amar al mundo y eso va a ser su guía. Desde ahí va a guiar a su familia. ¿Y qué es lo primero que nosotros le pediríamos a Dios por nuestro Padre? Que esté sumiso a Jesús. Esa sería una oración maravillosa, porque si ellos están sumisos a Jesús, ellos realmente no van a amar al mundo y van a guiar el hogar, van a guiar a los hijos, sea que vivan o no vivan con ellos, con base en la escritura. Eso sería algo inicial, ¿verdad? Lo segundo es los padres, estos padres que nosotros necesitamos que amen a su madre, ¿ok? Anótelo. Necesitamos que nuestros padres amen a su madre. Y la pregunta sería, bueno, ¿y a sus hermanos? Entonces, si tenemos padres que están en conflicto con su mamá o están en conflicto con sus hermanos, vamos a tener padres que van a estar en conflicto con su pareja y con sus hijos. El modelo que trae el padre al hogar es el modelo que aprendió en su casa. Entonces,
cuando una mujer se enamora de un hombre, tiene que mirar cómo trata a su mamá. Eso es fundamental, ¿ok? Porque así como esa relación está endurecida o en algún momento se quiebra, así va a suceder con la relación con esta mujer que él ama. Porque su modelo de madre fue su relación con su primera madre. Y eso es muy importante. Entonces, necesitamos orar por aquellos padres que tienen problemas con su mamá, ¿ok? Porque ese problema va a venir. Entonces necesitamos orar por esas mamás también, que haya una reconciliación y nosotros como parte de esa relación no alimentar esa dificultad porque esa va a venir en contra de la relación. Entonces a nosotros debemos trabajar y debemos orar para que los padres tengan una buena relación con su madre. Porque si hay algo en el hombre que le fortalece su autoestima, es la relación con su padre, pero también con su madre, ¿ok? Entonces, dice que cómo va a amar a la mujer y cómo va a amar a sus hijos si no pudo traer ese amor. Entonces, eso es muy importante que oremos por ese amor, ese primer amor, porque el primer amor de un hombre fue su mamá. Ese fue su primer amor. Entonces tenemos que orar para que ese primer amor se mantenga. Porque, bueno, algunos de ustedes saben que las teorías en psicología indican que el primer amor, el primer beso en la boca, el hombre debió habérselo dado a su mamá. Porque su mamá fue su primer amor. Y entonces cuando una mujer entra y se enamora de un hombre o va a hacer un hogar con él, su peor error sería quebrar esa relación. O tratar de imponerse en esa relación, o tratar de dañar esa relación. Y si alguien hoy está aquí y Dios le está hablando, pida perdón enseguida. Porque nosotros necesitamos que esa relación se mantenga, porque ese fue su primer amor y ahí hizo su primera idealización de la mujer que quería como esposa. Y puede decir lo que quiera, no quiero una mujer como mi mamá, no me gustan las mujeres como mi mamá, pero lo que él introyectó fue su relación con su madre. Entonces nosotros debemos trabajar en esa área porque eso va a ser muy bueno para la relación con su esposa y la relación con sus hijos. Entonces aquí estoy hablándole a las esposas, a los hijos, a los padres, porque los padres son claves en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de la seguridad y en el desarrollo intelectual, en el desarrollo del liderazgo de los hijos. Entonces todos debemos colaborar en esa función, así como todos colaboramos en la estabilidad de las madres. Y siempre tiene la madre, tiene más bulla y parece que la mamá fuera más importante y que el rol de la madre, que si el padre no está, eso es falso. El rol del padre es un rol principal en el hogar. Entonces por eso hoy queremos clamar y orar por él. Y lo tercero es que tenemos que orar por ese hogar principal de los hombres, por su propia familia. Ya tenemos que orar por eso, porque por mucho de lo que ellos hayan dicho, no quiero hacer lo que mi papá hizo, no quiero repetir el modelo, necesitamos renunciar a esa herencia, porque la tendencia va a ser repetir el modelo. Entonces necesitamos orar por eso. Ahora voy a compartir tres punticos importantes del padre que todos necesitamos y de muchos padres que tenemos aquí en medio de nosotros, que son súper excelentes. Y el primero es liderazgo amoroso. Eso fue lo primero que el Señor le dijo al padre y debemos orar. Bueno, no, mi papá no tiene un liderazgo amoroso, o mi esposo, o mi tío, no sé. Tenemos que orar por ese liderazgo amoroso, porque en nuestra cultura el liderazgo paterno no lleva implícito la expresión del amor. Sienten amor, viven el amor, pero tienen dificultad para expresar el amor. Porque les dijeron, como decía alguien un día en una conversación, les dijeron que si besaban, abrazaban, lloraban o daban mucho amor, entonces se les daba mucho amor a los hijos varones e iban a ser del otro equipo. ¿Ya? O muy débiles o tontos. Bueno, y acá en nuestra cultura, pendejos. Entonces, y eso es falso, porque la expresión del amor paterno es la que le da seguridad al hijo.
Y hay amor porque los padres aman, pero el tema está en la expresión. Los voy a invitarles a que ustedes busquen Efesios. Estoy aquí haciendo esta meditación en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Y también estoy utilizando algo sobre la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, que habla sobre ese rol de ese hombre y ese hombre que todos necesitamos, ¿verdad? Entonces, el versículo 25 de Efesios capítulo 5 habla de ese liderazgo amoroso y dice, esposos, amen a sus esposas, ¿ok? Está hablando de este hombre, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Entonces, el liderazgo que nosotros necesitamos es un liderazgo amoroso. Dígale a su papá, si lo tiene ahí a su lado, te amo. Porque bueno, cuando alguien no es tan amoroso, nosotros podemos ministrar amor en esa persona. ¿Cómo? Dándole amor. Porque el amor no se enseña, el amor se expresa. Entonces las personas aprenden a amar porque alrededor de ellos hay expresiones de amor, hay toques, ¿verdad? Hay lenguajes para expresar ese amor. Entonces, algunos necesitan el lenguaje del toque, otros de la comida, otros de sus cosas personales, otros de que los sepan escuchar. Y hay diferentes lenguajes, pero el amor es uno solo, dice la Escritura. El amor es uno solo. El amor del Padre que se derrama. Entonces, si queremos que el Padre que nosotros deseamos sea amoroso, nosotros podemos empezar ministrando amor en ellos. Porque damos y luego recibimos. O sea, no podemos pedir lo que no hemos sembrado, ¿ok? Entonces, por eso también vamos a orar. Porque nuestros padres necesitan un equipo. Ellos no pueden estar solos haciendo esto. Y más si en nuestra cultura no recibieron ese entrenamiento. No se le dice a la mujer que ame al marido, sino que el hombre debe amar a la mujer. Y ahí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 28, dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Ok? Y continuamos. De ese liderazgo amoroso dice, el amor es la tarea del Padre, es la tarea del hombre. Esa es la tarea que Dios le dio. Pero qué lástima que las culturas y las costumbres hayan bloqueado ese amor con excusas, con paradigmas, con explicaciones falsas. Y hoy tenemos que cancelar todo argumento falso que bloquee el amor del hombre hacia su esposa o hacia sus hijos. Porque principalmente fue el encargo que Dios le dio, pero es lo que el enemigo se ha encargado de bloquear. Y es lo que les ha enseñado al revés. Y es lo que se les trata de enseñar lo contrario. Bueno, si expresas amor y si eres muy cariñoso y si abrazas a tus hijos y sobre todo a los hijos varones y si te los pones en las piernas y esto y lo otro, lo que va a suceder. Pero no es cierto. Porque el liderazgo que Dios dio es el amor, el asunto es cómo nosotros lo vamos a expresar. Para que los que están a nuestro alrededor sepan que los amamos, ¿ok? Tenemos que utilizar el lenguaje correcto. Entonces, ese amor del Padre es su tarea. Entonces yo quisiera que aquí, si hay alguien que dice, bueno, yo no experimenté eso, mi papá, bueno, yo no recuerdo, la verdad, yo no recuerdo, yo he intentado acordarme. El otro día escuchaba a mi hermano menor, a José, decir que estábamos en una reunión familiar y estábamos meditando sobre nuestro padre, ¿verdad? Y estábamos haciendo una oración ese día que mi papá cumplió 9 días de que nosotros lo despedimos de esta tierra. Y ese día nos reunimos todos los hermanos y me gustó escuchar a mi hermano menor decir que lo que él recordaba de mi papá era que mi papá había sido muy amoroso con él y que se lo ponía en las piernas y lo cargaba. Y yo ni recuerdo eso que él contó y yo tampoco recuerdo nunca que a mí me haya cargado, que me haya abrazado, que me haya llevado a hacer una diligencia con él. Recuerdo que se lo pedí, recuerdo que quería hacerlo, recuerdo que quería salir con él, pero eso no lo recuerdo. Tal vez lo hizo cuando estaba pequeña, pero cuando yo tengo uso, yo no recuerdo un abrazo. Yo, o sea, no puedo decir lo que no recuerdo. No puedo decir tampoco que no fue amoroso,
tampoco, porque era un hombre que no alzaba la voz, que no gritaba, que no insultaba ni nada. Él solamente pegaba. Pero tampoco recuerdo que me haya pegado mucho, solo me pegó una sola vez. O sea, tampoco fue el padre agresivo, tampoco. Tuvo su lenguaje, pero tampoco recuerdo que me haya abrazado, que me haya dicho, Nidia, te amo. Pues ya en sus últimos años, cuando ya estaba en cama, cuando ya estaba enfermo, cuando ya él empezó a ver que su tiempo estaba, ya él se fue más afectuoso, ya nos decía que nos amaba, ya nos daba besitos, nosotros nos acercábamos a su cama, ahí donde él estaba, y nos abrazaba y nos besaba, y me besaba. Y yo me ponía así, me le acostaba encima y yo le daba besos y él también me daba besos. Pero no recuerdo en la infancia ese afecto. Sin embargo, recuerdo que era amoroso, solamente tenía un lenguaje. Pero si aquí hay padres conectados, yo quisiera decirles que todavía lo pueden hacer. Porque nosotras las mujeres nos fortalecemos y elegimos mejor pareja cuando tenemos una buena relación con el padre. Y viceversa, los hombres al elegir a la esposa. Influye mucho esa idealización que tienen de la mujer. Pero como hoy estamos hablando de los padres, si alguien aquí dice, bueno, mi papá no es tan cariñoso, bueno, vamos a orar para que antes, así como nos pasó a nosotros con nuestro padre, antes de despedirlo, pueda expresarte cuánto te ama. Porque mi papá logró expresarlo, logró rendirse, como decía Nancy en una de las reuniones. Él le tocó, o sea, él hizo el proceso, él fue transformado por medio de su enfermedad. Y en medio de la enfermedad, él hizo el proceso, él se transformó. Y en esa transformación, él empezó a expresar el amor. Empezó a decir cuánto nos amaba. Pero qué bueno es no empezar tan tarde. Qué bueno es empezar desde temprano. Para que los hijos y la esposa y los que están alrededor sepan por qué lo regaña, por qué le pega, por qué lo corriges, por qué lo castigas, por qué no lo dejas salir, por qué le prohíbes algo. Hay que siempre decir, lo hago porque te amo, ¿ok? Entonces, que los padres puedan empezar a expresar, yo creo que es un motivo de oración. Y queremos que todos los padres que están conectados, y las madres y los hijos, todos hagamos esa oración, porque todos necesitamos un padre. Entonces, el amor es responsabilidad del marido, es responsabilidad del esposo, porque así Cristo lo dejó establecido, ¿ok? Es responsabilidad porque Pablo dice que el hombre debe amar así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es su responsabilidad. Y el liderazgo, lo segundo que quiero compartir es que el liderazgo delicado debe ser delicado y debe ser con dulzura. ¿Okay? Un liderazgo recto, porque necesitamos que los hombres ejerzan la autoridad y hagan el rol que Dios les indicó. Ellos son la cabeza, ¿ves? Porque bueno, en todas las organizaciones se necesita una cabeza, en todas partes se necesita una cabeza, y para Dios, bueno, el hombre es la persona que debe ocupar ese rol, pero eso no le impide ejercer un liderazgo en el hogar delicado y con dulzura. Debemos orar por eso. Y yo sé que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque es una oración conforme a lo que dice el versículo 29. Miren lo que dice el versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Así que el Padre jamás nos va a odiar. Jamás. ¿Verdad? Porque nadie puede odiar a su propio cuerpo. Al contrario, dice la palabra, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Debemos orar para reaprender, ¿ok? Y así debe tratar a la esposa y a los hijos, ¿ok? Entonces ahí en Efesios 6, versículo 4, entonces entran los hijos en escena, porque no solamente la esposa, están los hijos. Oiga, y los hijos también amar al padre, ¿ok? Bueno, si yo amo a mi padre nunca me ha abrazado, nunca me ha tocado, nunca me ha regalado algo, pues yo lo puedo hacer. Yo puedo ir, yo lo puedo abrazar, lo puedo coger por detrás, puedo hacerle un masaje, puedo expresarle mi amor. Y dice el capítulo 6, versículo 4 de Efesios, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos,
sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces está diciendo, tiene que ser disciplinado, tiene que darle una buena educación, pero trata de no hacerlos enojar. Entonces tiene que haber un liderazgo que debe ser delicado y debe llevar dulzura, pero firmeza. ¿Okay? Ni la firmeza ni la autoridad están en contra del amor. Ellos se deben complementar. Pero esta actitud eleva la condición de la esposa. La esposa empieza a valorar y ella entonces debe responder al esposo, como lo dice también la Escritura. El énfasis que hace Pedro, vamos a ver lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice, de lo que dice esta carta, dice... En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos, ¿okay? Por padres comprensivos, dice, en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, ¿ya? Ella es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones. Entonces necesitamos hombres que oren, necesitamos hombres que amen a sus esposas, necesitamos hombres que sean padres, que sean comprensivos, padres que sean comprensivos. Y para ser comprensivos hay que estar, como lo decía al principio, bien rendidos a Jesús para poder comprender. Yo estaba leyendo algo que parece interesante en este libro sobre la familia. Había un aspecto súper importante que decía: trata de ubicarte como padre cuando vas a disciplinar o cuando vas a tratar de comprender a tus hijos. Trata de ubicarte en la generación en la que ellos están, no en la generación donde tú te criaste. Eso me impactó. Dice, cuando tú vayas a disciplinar a tus hijos, órale a Dios y dile: Señor, quiero entender la generación en la que mi hijo está. ¿Okay? Por ejemplo, yo tuve a mi hijo menor de 37 años. 37 años. Ya va a cumplir 22 años. O sea, ya usted sacó cuenta cuántos años tengo yo, ¿no? Lo tuve de 37 y él va a cumplir 22 años, mi hijo menor. Cuando él quiso ser un adolescente, 14, 15, 16, pues ya eran 4 décadas, 4 generaciones había ya. O sea, ya yo no podía decirle, o sea, formarlo o darle indicaciones o esperar que hiciera lo que sucedió hace 40 años. Hasta la moda había cambiado. En el tiempo mío, los chicos no ministraban en la iglesia con jean. No, eso era imposible. Ni con una gorra. Eso era imposible. Y con esos motilados que se hacen. La primera vez que mi hijo mayor se motiló y se hizo una rayita en la cabeza, lloré por un mes. Lloré por un mes. Y tuve que ser ministrada para poderlo dejar tocar el piano. Imagínese usted. Porque nosotros estamos todavía en la generación en que nosotros nos criamos. Y este autor dice, cuando vayas a formar a tu hijo, cuando vayas a disciplinarlo, tienes que pensar en la generación donde él está, porque nunca él va a ser como en la generación donde tú estuviste, porque esa generación fue de ese tiempo. Y no puedes tratar de traer eso hoy, porque vas a tener roces, crisis fuertes y se va a cerrar el corazón. Entonces los padres, ¿verdad? Necesitamos, y aquí como ya estamos hablando del padre, ser comprensivo, no quiere decir permisivo, que son diferentes, ¿ok? Entonces cuando ya estamos en la generación de ellos, necesitamos usar lo más elevado que hay en la generación de ellos, o sea, lo mejor de la generación de ellos, pero no ya la nuestra, ya no los pantalones que yo me ponía, las blusas que yo me ponía, los vestidos que yo me ponía, los peinados que yo... Es que en mi época, sí, exacto, en tu época, porque ya no es, ya es otra. Estamos en otra. Y para nosotros ser comprensivos en esta, tenemos que ir de rodillas y preguntarle al Padre y pedirle al Padre que nos ayude y que podamos ser comprensivos
no permisivos, ¿verdad? Pero sí comprensivos. Y así como a nosotros nos llevaron en nuestra generación de preadolescentes y adolescentes hasta la madurez, y recuerde todo lo que le costó, así debemos ser con esta generación. Entonces anótelo ahí, oremos por esos padres que sean comprensivos, ¿ok? Que sean sabios y que puedan dar buenos argumentos hacia donde quieren llevar a su familia, a su esposa. Tampoco las mujeres ya somos la misma. O sea, los padres de ahora no pueden pretender que la mujer de ahora sea igual a la mujer en la época de mi mamá, por ejemplo. Era diferente. Bueno, las oportunidades, los lenguajes que se usaban, etcétera. Pero se mantiene la base. La base es Jesús. La base son los principios y esos nadie los puede violar. Entonces, allí estamos diciendo, oremos por padres comprensivos que se sienten a escuchar, que se sienten a dialogar, que se sienten a compartir y a llegar a acuerdos. Porque para entender a la generación, sin que esta generación se nos vaya a perder. Entonces anótenlo, pero el padre debe desarrollar ese liderazgo comprensivo, ese liderazgo delicado y dulce. Y finalmente voy a concluir con un resultado. Después de todo esto, por lo que vamos a orar, esperamos un resultado. Anoten el resultado. ¿Qué esperamos? Dos cosas. Yo anoté 2 resultados que vienen de esta oración. Primero, la esposa se hace sumisa cuando un padre cumple con este rol que Dios le ha dado. La esposa no le queda otra opción. Si tenemos un padre así, no nos queda a nosotras las mujeres otra opción. Mujeres, ya saben, ahí digan gloria a Dios, pongan un corazoncito, escriban, me someto. Ok, me someto. Si este padre tiene este liderazgo, yo no tengo nada que reclamarle, me someto, ok, porque es lo que Cristo ha dicho. Entonces lo que esperamos, el resultado es una sumisión, una esposa que respeta, porque dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios 6, en el versículo 3, en la parte B dice, y que la esposa respete a su esposo. Entonces, ¿cuándo la esposa va a respetar? Cuando el esposo cumple con esta función. Entonces, mujeres, sumisa. Entonces dice, no, nosotras las mujeres no somos sumisas. Sí, cuando nosotras recibimos de ese padre, de ese hombre, estas características, espiritualmente se va a dar la sumisión por sí sola, porque en el mundo espiritual todo se va a transformar. Ni siquiera es algo voluntario, ni siquiera es una decisión, es porque se corta lo espiritual que quiere dañar el hogar. Y espiritualmente la esposa entra en el río de Dios. Así que los esposos quieren eso. Así que para tener eso, tienen que cumplir con lo que el Señor les está pidiendo. Y el segundo resultado, si oramos así y actuamos así y tenemos esposos así o padres así, es los hijos. Los hijos van a ver el ejemplo. Y los padres se van a convertir en un gran ejemplo. Y está determinado que ellos aprenden más por el ejemplo que por todo lo que nosotros les decimos. Llega un momento que ya no sabemos qué decirles. Y díganme los padres que están aquí si eso no les ha pasado. Llegó un momento en que ya lo dijiste todo, lo repetiste, lo volviste a decir, llegaste desesperado. ¿Y hasta cuándo? Y entonces ellos van a aprender del ejemplo. Y un día ellos van a repetir el modelo, porque se han dado cuenta que el modelo da resultados. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, si influenciamos en los padres, si oramos por ellos, si los llenamos de amor, si los padres dan ese amor a sus hijos y a su esposa, los padres van a tener un hogar conforme a lo que Dios ha establecido. Una esposa que está allí, si tú ves que tu esposa es quejumbrosa, es esto, lo otro, y esa mujer, ¿qué le pasa? Revísate.
Y mira, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que no le he dado amor, en esta semana no la he tocado, no le he dicho qué linda se ve, no la he llevado de... Algo está pasando en ese liderazgo paternal, ¿ok? Y con los hijos también. Llega un momento en que tú dices, bueno, voy a evaluarme, voy a mirar y voy a aplicar la estrategia divina que Dios nos ha dado. Y en su tiempo, tal vez muchos de los que estamos aquí no estamos viendo todavía nada de lo que hemos sembrado, pero en su tiempo vamos a cosechar. Eso seguro, eso no, porque Dios siempre gana. Coloca ahí, Dios siempre gana. Usted cuando esté orando diga, Señor, pase lo que pase, yo te creo a ti, porque tú siempre ganas. Como en las películas, ¿verdad? Que están el chacho y el malo. Ese es como el extremo, ¿no? Porque ya no es tan así. Pero el Señor siempre va a ganar, porque Él siempre va a atar al hombre fuerte, porque Él es más fuerte que el hombre fuerte. Y si el hombre fuerte ha entrado al hogar, ha entrado a las relaciones, ha entrado a nuestra familia, ha entrado a nuestras habitaciones, ha entrado a la relación de los padres con los hijos, el Señor tiene el poder de atarlo, desautorizarlo y echarlo fuera, porque el Señor le da la capacidad a los padres de poder guiar y de poder orientar a sus hijos. Y sus hijos honrar a sus padres. ¿Ok? Entonces...